Muy bien, en la pregunta número 6 me están dando los conjuntos y me dicen, ¿no? De acuerdo a los conjuntos, y aquí tengo yo los conjuntos de E, F, G, indica el conjunto universal que los contiene. Indica el conjunto universal que los contiene. ¿A quién? A todos ellos, ¿no? Entonces, en este caso, el conjunto universal, si yo tengo aquí, por ejemplo, las vocales A, I, U, aquí tengo B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Entonces, ¿habrá un conjunto universal que los contiene? Sí. ¿Cuál sería ese conjunto universal? Ese conjunto universal sería, pues, el conjunto formado por las letras del abecedario, ¿no? Entonces, yo podría poner aquí el conjunto universal, en nuestro caso, para todos estos conjuntos, yo pondría el conjunto universal con la letra U, ¿verdad? El gran conjunto. Y entonces podría decir yo un X, perdón, un X tal que X es una letra, perdón, es una letra del alfabeto. De esta, ¿no? O del abecedario, ¿no? Del alfabeto del abecedario. ¿De acuerdo? Creo que aquí es mucho más sencillo determinar cuál es el conjunto universal, ¿no? Hay un conjunto que es el mayor de todos, que es el que va a contener a todos estos conjuntos que están formados allí. Entonces, ¿cuál es ese conjunto? Ah, bueno, X tal que X es una letra del alfabeto. Y eso que indica que yo estoy considerando a todo el abecedario o alfabeto. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora nos vamos a determinar estos conjuntos potencia. Viendo que un conjunto cualquiera debe tener subconjuntos, pues bien, el número de elementos que nosotros podamos obtener de estos subconjuntos denominado conjunto potencia, se puede obtener de una manera mucho más sencilla con el valor de 2, que viene a ser la base, elevado a la n, donde n, ¿qué cosa es? El número de elementos. Por ejemplo aquí, si yo tengo en este conjunto, ¿no? Dice aquí, de acuerdo al conjunto C, igual M, N, P, Q, determina los elementos de su conjunto potencia. Bien, como en este caso nuevamente me están pidiendo determinar los elementos de su conjunto potencia, no me dicen determine el número de elementos del conjunto potencia, entonces no me queda otra, ¿no? Que determinar cada uno de ellos, ¿no? En este caso, perdón, ¿dónde está? Vamos a ampliar un poquito y ahí está. Y vamos a determinar todos los elementos que se pueden generar a partir de los elementos dados. Sabemos que deben haber 16. ¿Por qué? Porque hay 4 elementos. Si por ahí nos faltase uno es porque en alguno de ellos no hemos tomado bien el ordenamiento o se nos ha pasado alguno. Entonces, empezamos primero de la siguiente manera, ¿no? Los que tienen un elemento solamente, conjuntos pequeños de un elemento. Entonces tendríamos a M, ¿de acuerdo? Bueno, como ese elemento debe estar con minúscula, ahí está. Primero, ¿de acuerdo? El otro sería N. El otro sería P. Uh-huh. Y el otro Q. Y terminamos con los pequeños conjuntos de un solo elemento. Y ahora vamos con los de dos, ¿no? ¿Qué sería MN, por ejemplo, no? M, N. Eh, el otro podría ser MP. El otro podría ser MQ.
MQ. El otro podría ser NP. 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 El otro podría ser NQ. 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 Y viendo que ya no hay más, ¿no? MN, MP, MQ, NP, NQ y PQ. PQ sería el último, ¿no? PQ. Muy bien. Entonces, ahí estarían los que son de 2. Ahora tendríamos que determinar los que son de 3. MNP sería uno de ellos. MNP, uno de ellos. ¿Sí? El otro tendría que ser NPQ. NPQ. El otro podría ser MPQ, ¿no? MPQ. MPQ. Y bueno, ahora vamos a ver. MNP, MNP, MNQ. MNQ también falta. MNQ. Y ya está. ¿Sí? Tendríamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Y ahora faltaría de 4 elementos, ¿no? Y de 4 elementos, pues de 4 elementos tendríamos que contabilizar evidentemente a todo, ¿no? Entonces aquí M, perdón, P, Q. Y por último, como yo les decía, siempre debe usted colocar al conjunto vacío. Y ahí está. Entonces es lo que me pide el problema, ¿no? El problema me está pidiendo a mí determinar, determina los elementos de su conjunto potencia. Aquí están los elementos del conjunto potencia. Ahora, este no es el conjunto P, ¿no es cierto? Este es el conjunto potencia de P, así es que aquí debí yo colocar, pues, conjunto potencia, ¿no? Potencia ¿de quién? De C, del conjunto C. ¿De acuerdo? Ahí está. El conjunto potencia del conjunto C. Y ahí está. Esos serían los elementos del conjunto potencia. Ahora no me dice determine la cantidad de elementos, no. Ahora dice, si un conjunto tiene 5 elementos, ¿cuántos elementos posee su conjunto potencia? Ahora es otra cosa. Ahora sí, yo puedo indicar lo siguiente. Observe, como solo me piden los elementos, yo digo, el número de elementos determinado por una letra L minúscula, llamado también cardinal, ¿de acuerdo? Cardinal. El número de elementos, ¿de quién? Del conjunto potencia, ¿de acuerdo? El conjunto potencia, pero ¿de quién? De C. Ahí está. Ok, ahí está. El número de elementos del conjunto potencia viene dado ¿por quién? Por la fórmula 2 elevado a la n. Pero como el problema ya me está indicando que el conjunto tiene 5 elementos, entonces lo que yo voy a colocar en la parte superior es justamente el valor de 5. Ahí está, 2 a la 5. Entonces, ¿cuántos elementos presenta el conjunto potencia que presenta 5 elementos? Sería igual a 32. ¿Por qué, profesor? Porque 2 a la 5 es equivalente a multiplicar
2 por 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 5 veces el valor de 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a la pregunta número 3. Me dicen, si el número de subconjuntos que tiene un conjunto es 64, ¿cuántos elementos tiene dicho conjunto? Muy bien, entonces aquí vamos a realizar lo siguiente. Te están diciendo lo siguiente, ¿no? Te están diciendo ya que el número de elementos, escucha, el número de elementos, el número de elementos está dado por la letra n minúscula. El número de elementos, ¿de quién? Del conjunto potencia, ¿sí? Del conjunto potencia, ¿de quién? El número de subconjuntos que tiene un conjunto. Vamos a llamarle un conjunto tal como A, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tal como A. Ya está. Ya está. Y el número de elementos dice que es igual a ¿cuánto? A 64. Muy bien. Ahora, esto te lo dan de dato. Dice que vale 64. Pero acá, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Si el número de elementos del conjunto potencia es 64, entonces, la pregunta sería, ¿cuántos elementos tiene dicho conjunto? Entonces tú dices, esto de aquí obedece a una fórmula. Esto es igual a ¿quién? 2 elevado a un exponente. ¿Y qué exponente? N, donde n viene a ser el número de elementos del conjunto. Entonces usted dice, 2 elevado a qué exponente resulta ser igual a 64. Entonces usted dice, ¿no? Si n valiese 3, entonces usted concluye, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 3 es igual a 8. Está lejos, ¿cierto o no? ¿Sí? Si es que fuese el caso, de que n vale 3. 2 a la 3, 8. No, ese no es. A ver, si n vale 5, ya probamos que es 32 aquí. Ah, profesor, entonces vamos a empezar mejor con n6. ¿Qué pasa si n vale 6? Si n vale 6, entonces usted dice, si n vale 6, yo tendría que expresar 2 elevado a la número 6. ¿Ya está? ¿Y 2 a la 6 cuánto es? A ver, vamos a multiplicar, ¿ya? Vamos a multiplicar. Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, ¿no? 3, 4, 5, 6. Muy bien, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Quiere decir entonces que n, el número de elementos de este conjunto, es igual a ¿cuánto? Es igual a 6. Entonces, n vale 6. ¿Y eso qué significa? Que si n vale 6, el número de elementos de mi conjunto es igual a 6. Entonces se concluye, decimos aquí, se concluye que el número de elementos, perdón, elementos del conjunto es 6. Se acabó. Número 4. Número 4. ¿Qué me dice la número 4? En el caso de la número 4 me está planteando lo siguiente, ¿no? Se sabe que un conjunto A tiene 16 subconjuntos y el conjunto B tiene 3 elementos más que A. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de B? Ah, muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Primero, usted tiene que decir aquí lo siguiente, ¿no? Yo sé que el número de elementos, ¿sí? ¿De quién? Del conjunto potencia, perdón, no estoy escribiendo nada. El número de elementos, ¿ya? Del conjunto potencia, en este caso del conjunto A, ¿sí? Del conjunto A, está el número de elementos de ese conjunto potencia es igual a ¿cuánto? A 16. Muy bien, pero ¿eso es igual a quién? Eso es igual a decir 2 elevado a la n, donde n serán los elementos de A. 2 elevado a la n, correcto. Entonces aquí usted puede concluir de donde se concluye, decimos aquí, ya de manera rápida, ¿no? De donde se concluye que el valor de n
que n, perdón, donde se concluye que n minúscula es igual a ¿cuánto? 2 a la cuánto me da 16. 2 a la 4. N vale 4. Punto. Esto implica que el conjunto A, presenta 4 elementos. ¿De acuerdo? Esto implica que el conjunto A presenta 4 elementos. Ok, punto. Se acabó. Presenta 4 elementos. Pero yo no quiero de A. Yo quiero de quién? De B. ¿Por qué? ¿Qué dice? El conjunto B y el conjunto B tiene 3 elementos más que A. Entonces yo digo, el número de elementos del conjunto B tendrá que ser igual a ¿quién? A 4 más ¿cuánto? Más 3, ¿no? 4 más 3, ¿por qué? Por dato del problema, es decir, 7 elementos. Ahora, ¿cuántos elementos tendrá el conjunto potencia? Ah, ok. ¿Qué es lo que digo yo? Similar a esto, ¿no? Voy a escribir todo esto igual. Voy a copiarlo simplemente. ¿No quiere copiar? Copia, por favor. Copia, por favor. Copiamos. Ya. ¿Y aquí qué pasó? Uy, ¿qué pasó aquí? Estuvo borrando. A ver. Uy, se borró. Qué cólera. Bueno, ¿qué habíamos dicho, no? De dónde se concluye que n. Ay, qué cólera. Que n, que n es igual a 4. Ok. Vamos a poner aquí simplemente una coma, ¿ya? De donde se concluye que n es igual a 4, coma. Y esto nos indica la cantidad de elementos de quién, del conjunto A. ¿Ok? Ahora, para el conjunto B, se sabe que el número de elementos del conjunto B, ¿sí? Será igual a quién? Al número de elementos de A, que en este caso es 4 más ¿cuánto? Más 3. ¿Igual a cuánto? Igual a 7. Entonces ahora lo que me están pidiendo es justamente esto, ¿no? Me están pidiendo el número, vamos a copiar simplemente esto aquí, están pidiendo el número de elementos del conjunto potencia, pero en este caso del conjunto B. Y para nosotros, pues ahora tendría que ser igual a ¿quién? Tendría que ser igual a 2, que es la base, la fórmula es 2 elevado a la n, pero como B presenta 7 elementos, entonces yo tengo que colocar o elevarlo a las 7. Ya está. Y ahora simplemente operar, ¿no? Igual. ¿Cuánto es 2 a la 7? A ver, vamos a ver. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 16, por 2 32, por 2 64 y por 2 128. Ahí está. Entonces el número de elementos del conjunto potencia de B tendría que ser igual a 128. ¿Ok? Muy bien. Entonces